Este lugar es demasiado caro para ti, declaró mamá durante mi visita al lugar. Papá añadió, encuentra un lugar que de verdad puedas pagar. Asentí. Entiendo perfectamente. La coordinadora del lugar interrumpió, señorita García, ¿finalizamos las renovaciones de su propiedad para la suite nupcial? A mamá se le cayó la mandíbula. Crecer en la casa de los García significaba entender tu lugar en la jerarquía familiar. Mi hermana mayor, Raquel, era la hija predilecta, licenciada en Derecho por la UNAM, abogada corporativa en un despacho prestigioso, casada con un cirujano. Mi hermano menor, David, la seguía de cerca con su maestría en Administración de Empresas del IPADE y su trabajo de consultoría que lo llevaba a ciudades emocionantes por todo el mundo. Y luego estaba yo, Sofía, la hija del medio, que eligió la arquitectura en lugar del derecho, la creatividad en lugar del ascenso corporativo y la independencia en lugar de la aprobación familiar. La arquitectura es un buen pasatiempo, le decía papá a sus amigos en las reuniones del club de golf. Pero Sofía necesita pensar en la seguridad financiera. Mamá asentía con compasión, como si mi elección de carrera fuera una fase que eventualmente superaría cuando la realidad se impusiera. Tenían buenas intenciones, a su manera, pero su versión del amor venía envuelta en constantes recordatorios de mis limitaciones. La narrativa familiar se estableció pronto y se repitió a menudo, Raquel era la brillante, David era el ambicioso y yo era la artística, lo que en el código familiar significaba poco práctica y destinada a tener dificultades financieras. Cada cena festiva incluía sutiles actualizaciones sobre las últimas victorias de Raquel en los tribunales o los negocios internacionales de David, mientras que mis proyectos arquitectónicos eran despachados con un interés cortés y rápidos cambios de tema. Cuando me gradué de la Escuela de Arquitectura hace 8 años, la reacción de la familia fue predeciblemente tibia. Muy bonito, querida, había dicho mamá. ¿Pero cuándo empezarás a buscar un trabajo de verdad? El hecho de que me hubieran contratado en un despacho respetado en la Ciudad de México aparentemente no calificaba como empleo a sus ojos. Los trabajos de verdad, según la sabiduría familiar, venían con salarios garantizados y trayectorias de ascenso claras, no con la incertidumbre de los campos creativos. Mi relación con el desarrollo arquitectónico había comenzado durante mi primer año en el despacho, cuando propuse un enfoque innovador para los proyectos de reutilización adaptativa. En lugar de simplemente diseñar edificios para que otros los construyeran, ¿qué pasaría si los arquitectos asumieran la propiedad de todo el proceso de desarrollo? Mi supervisor se había reído de la sugerencia, pero algo en la idea no me abandonaba. Empecé con algo pequeño, invirtiendo mi modesto salario en un almacén en ruinas en un barrio en transición. Trabajando noches y fines de semana, lo transformé en apartamentos tipo loft que se vendieron por 3 veces mi inversión inicial. La familia apenas se dio cuenta, demasiado centrada en la trayectoria de Raquel hacia la sociedad en su despacho y el ascenso de David a consultor senior. El segundo proyecto fue más grande, una fábrica textil en desuso que convertí en un espacio comercial de uso mixto. Para cuando terminé, descubrí algo que la familia nunca había sospechado: no solo era buena en arquitectura, era excepcional en el lado empresarial del desarrollo. Mientras ellos se preocupaban por mi estabilidad financiera, yo estaba construyendo silenciosamente una cartera que habría impresionado incluso a los profesores de la maestría en Administración de Empresas de David. Hace 5 años, asumí el mayor riesgo de mi carrera. Una hacienda de eventos en apuros en las afueras se enfrentaba a la bancarrota, y la ubicación era perfecta, encanto histórico con accesibilidad moderna, rodeado de jardines maduros y con fácil acceso a las principales autopistas. El precio de venta era elevado, pero podía ver su potencial de maneras que los dueños anteriores nunca habían visto. ¿Qué estás comprando qué?, había preguntado mamá cuando mencioné la compra durante la cena del domingo. Sofía, ese es un compromiso financiero enorme. ¿Estás segura de que puedes manejar algo tan complicado? La planificación de eventos no es arquitectura, añadió papá servicialmente. No tienes experiencia en gestión hotelera. Yo había sonreído y estado de acuerdo en que era una experiencia de aprendizaje, lo que pareció satisfacer su necesidad de expresar preocupación mientras mantenían una negación plausible sobre apoyar mis decisiones. Lo que no mencioné fue que había pasado 2 años investigando la industria, consultando con organizadores de eventos y desarrollando planes de renovación que transformarían la propiedad en algo sin precedentes en la región. La renovación tomó 18 meses y cada peso que había ganado en proyectos anteriores. Vacié el interior, rediseñé la distribución, añadí sistemas de iluminación y sonido de última generación,
y creé espacios para ceremonias al aire libre que aprovechaban la belleza natural de la propiedad. Cuando terminé, la Hacienda de los Sauces no era solo un lugar para eventos. Era un destino. La primera boda que organicé superó todas las expectativas. La pareja había elegido mi lugar por encima de otros 3 locales de alta gama, específicamente por los detalles arquitectónicos y las características de diseño innovadoras que había incorporado. Su fotógrafo lo llamó el lugar de bodas más hermoso con el que había trabajado en 15 años. En 6 meses, estaba reservando eventos con 2 años de antelación. Pero el éxito en la industria de eventos requiere discreción. Los clientes esperan que sus días especiales se sientan únicos y personales, no como transacciones comerciales. Mantuve un perfil bajo, reinvirtiendo las ganancias en mejoras de la propiedad y expandiendo mi cartera de desarrollo. Para mi familia, yo seguía siendo Sofía, la arquitecta que había comprado un edificio viejo como proyecto secundario. La reputación del lugar creció silenciosa pero constantemente. Las revistas de bodas presentaron la propiedad en varios artículos, siempre centrándose en los elementos arquitectónicos y la innovación en el diseño. Los profesionales de la industria comenzaron a referir clientes específicamente a la Hacienda de los Sauces, sabiendo la calidad del servicio y la atención al detalle que podían esperar. Contraté a un personal pequeño pero excepcional, cada persona elegida por su compromiso de crear eventos perfectos para nuestros clientes. Para el año pasado, la Hacienda de los Sauces generaba más ingresos anualmente que el bufete de Raquel y el salario de consultor de David combinados. Pero la familia todavía me veía como su artista poco práctica, la que necesitaba una guía amable sobre responsabilidad financiera y planificación de carrera. Cuando me comprometí con Miguel hace 6 meses, su preocupación alcanzó nuevas cotas. Miguel es fotógrafo, creativo, talentoso y, en sus mentes, otra persona sin ingresos fiables ni sentido de los negocios. La cena de anuncio del compromiso se convirtió en una intervención sobre expectativas realistas y una planificación de boda modesta. «Querrás mantener las cosas sencillas», había aconsejado mamá. Nada demasiado elaborado o caro. Miguel parece encantador, pero 2 artistas planeando una boda. Había dejado la frase en el aire, con implicaciones claras. Hay salones comunitarios preciosos que se alquilan a precios muy razonables, añadió papá. Mucho más práctico que esos lugares lujosos que cuestan una fortuna. Raquel, siempre servicial, había investigado opciones de bodas económicas y había impreso una lista de alternativas asequibles. Algunos de estos lugares son bastante bonitos, me había asegurado, y entienden a las parejas con presupuestos limitados. Les había agradecido su preocupación y prometido ser financieramente responsable, lo que pareció aliviar su inquietud sin comprometerme a nada específico. La verdad era que ya llevaba años planeando el lugar de mi boda. No la celebración en sí, sino el espacio donde ocurriría. La Hacienda de los Sauces no había sido solo una inversión de negocios, había sido diseñado con el sueño de celebrar mi propia boda allí algún día. Miguel entendió la dinámica familiar sin necesidad de explicaciones detalladas. Como fotógrafo, había trabajado en docenas de lugares para bodas e inmediatamente reconoció la calidad y singularidad de la Hacienda de los Sauces cuando lo llevé a ver la propiedad por primera vez. Este lugar es increíble, había dicho, paseando por los jardines y el salón principal. Quienquiera que haya diseñado esto realmente entendía cómo fluyen los eventos en el espacio. Yo había sonreído sin mencionar que la diseñadora estaba de pie a su lado. Planificar nuestra boda se convirtió en un cuidadoso equilibrio entre crear la celebración que queríamos y gestionar las expectativas familiares. Organicé reuniones con proveedores en lugares neutrales, manejé la mayoría de los detalles por correo electrónico y teléfono, y mantuve las conversaciones con mis padres centradas en las listas de invitados y las preferencias del menú en lugar de en presupuestos y logística. 2 meses antes de la boda, mamá hizo la pregunta que había estado esperando. «Sofía, ¿has visto realmente este lugar que has elegido? Probablemente deberíamos hacer un recorrido para asegurarnos de que es apropiado». Por supuesto, había respondido. «Puedo organizar una visita cuando quieras». Programamos la visita para un sábado por la mañana, cuando el lugar no tenía eventos reservados. Llegué temprano para asegurarme de que todo estuviera perfecto, los jardines impecablemente mantenidos, los espacios interiores relucientes de limpios y todos los detalles arquitectónicos que había pasado años perfeccionando, exhibidos en su máxima expresión.
Mamá y papá llegaron al camino de entrada circular puntualmente, sus expresiones ya mostraban preocupación mientras contemplaban el alcance y la calidad obvia de la propiedad. Claramente, esto era más elaborado que las recepciones en el salón comunitario que habían estado imaginando. Sofía, dijo mamá mientras caminábamos hacia la entrada. Esto parece muy caro. ¿Estás segura de que está dentro de tu presupuesto? Los terrenos son hermosos, añadió papá. Pero lugares como este suelen cobrar tarifas premium. No querrás empezar tu matrimonio endeudada por un solo día. Los guié a través de la entrada principal hacia el gran vestíbulo, donde la luz del sol de la tarde se filtraba a través de las vidrieras personalizadas que diseñé específicamente para crear efectos de iluminación dramáticos para la fotografía de bodas. El espacio era impresionante, techos altos, suelos de madera originales restaurados a la perfección y detalles arquitectónicos que equilibraban el encanto histórico con la elegancia moderna. Mamá dejó de caminar y se quedó mirando. Sofía, esto es precioso, pero debe costar una fortuna. ¿Cómo es posible que puedas permitirte algo así? Antes de que pudiera responder, se nos unió Verónica, mi coordinadora de eventos, que había estado atendiendo consultas de clientes en la oficina. Buenas tardes, dijo Verónica, acercándose con calidez profesional. Deben ser los padres de Sofía. Soy Verónica, la coordinadora de eventos aquí en la Hacienda de los Sauces. Es hermoso, dijo mamá, todavía mirando a su alrededor con evidente preocupación. Pero nos preocupan los costos. Sofía y Miguel trabajan en campos creativos, y las tarifas de lugares como este pueden ser. Este lugar es demasiado caro para ti, declaró mamá, volviéndose hacia mí con autoridad parental. Sofía, sé realista sobre lo que de verdad puedes pagar. Papá dio un paso adelante en señal de apoyo. Encuentra un lugar que de verdad puedas pagar. Hay lugares encantadores que no te pondrán en peligro financiero. Asentí con calma, acostumbrada a su preocupación protectora. Entiendo perfectamente. Verónica parecía confundida por la conversación, consultando la carpeta que tenía en las manos. Señorita García, ¿finalizamos las renovaciones de su propiedad para la suite nupcial? Los contratistas están esperando la aprobación de las elecciones de mármol. A mamá se le cayó la mandíbula. El color desapareció del rostro de papá. Renovaciones de su propiedad, repitió mamá débilmente. Verónica se dio cuenta de su error de inmediato. ¡Oh! ¡Cielos! Lo siento mucho, señorita García. Supuse. Miró entre mis padres y yo, claramente nerviosa. Debería. ¿Prefieren discutir esto en privado? El silencio se extendió por el vestíbulo como una respiración contenida. Papá me miraba con una expresión que nunca antes había visto, una mezcla de confusión con algo cercano al asombro. Mamá parecía tener dificultades con la comprensión básica. Sofía, dijo finalmente papá, su voz apenas un susurro. ¿Qué quiso decir con renovaciones de su propiedad? Respiré hondo, sabiendo que la narrativa familiar cuidadosamente mantenida estaba a punto de hacerse añicos por completo. Soy la dueña de la Hacienda de los Sauces, papá. La compré hace 5 años, diseñé las renovaciones y la convertí en una de las principales haciendas para bodas del centro del país. ¿Eres dueña de esto?, preguntó mamá, señalando la imponente arquitectura que nos rodeaba. ¿Toda esta propiedad? ¿Las 20 hectáreas? Sí. El edificio principal, los jardines, la capilla, los salones de recepción y las instalaciones para la novia. Diseñé la mayoría de las renovaciones yo misma y supervisé la construcción. Verónica, todavía agarrando su carpeta, añadió servicialmente, la señorita García es, de hecho, una de las desarrolladoras arquitectónicas más innovadoras de nuestra región. La Hacienda de los Sauces ha aparecido en varias revistas de bodas y publicaciones de arquitectura. Organizamos más de 200 eventos al año. El número pareció golpear a papá con fuerza física. 200 eventos al año, a tarifas de alquiler que apenas comenzaba a calcular, representaban flujos de ingresos que empequeñecían su propio y exitoso despacho de contabilidad. Pero ¿cómo pudiste permitirte? Empezó, y luego se detuvo, dándose cuenta de que la pregunta revelaba cuán fundamentalmente había malinterpretado mi situación financiera. El despacho de arquitectura fue solo mi punto de partida, expliqué. Llevo 8 años desarrollando propiedades. La Hacienda de los Sauces es mi propiedad insignia,
pero tengo proyectos residenciales y comerciales por todo el centro del país. Mamá se sentó pesadamente en una de las sillas antiguas que había restaurado cuidadosamente para el vestíbulo. Sofía, ¿por qué no nos dijiste nada de esto? La pregunta quedó en el aire, cargada de implicaciones que ninguno de nosotros estaba listo para abordar directamente. ¿Por qué no se lo había dicho? Porque cada reunión familiar incluía recordatorios sobre mi falta de practicidad y mis limitaciones financieras. Porque su amor venía envuelto en suposiciones sobre mis capacidades que me había cansado de desafiar. Intenté mencionar proyectos a lo largo de los años, dije suavemente. Pero la familia siempre estaba centrada en la carrera legal de Raquel y el éxito de David en la consultoría. Mi trabajo parecía menos importante. Papá caminaba ahora por el espacio, su ojo de contable captando detalles que se le habían pasado por alto durante su preocupación inicial por los costos, molduras de corona originales restauradas con calidad de museo, carpintería a medida que habría costado más que los coches de la mayoría de la gente, sistemas de iluminación que creaban un drama arquitectónico sin ser visibles para los invitados. Esta renovación debe haber costado millones, dijo, pasando la mano por una barandilla restaurada. 48.600.000 pesos, confirmé. Pero la valoración actual de la propiedad supera los 144 millones de pesos, y los ingresos anuales cubren todos los costos operativos más la reinversión en mejoras. Verónica asintió con entusiasmo. La señorita García ha creado algo verdaderamente especial aquí. Las parejas reservan nuestro lugar específicamente por la innovación arquitectónica y la atención al detalle. Tenemos una lista de espera para las fechas principales que se extiende a 3 años. Mamá levantó la vista desde su silla, con lágrimas formándose en sus ojos. Sofía, no lo entiendo. Si has tenido tanto éxito, ¿por qué nos dejaste pensar que tenías dificultades financieras? La pregunta fue más profunda de lo que probablemente pretendía. ¿Cómo le explicas a unos padres amorosos que su preocupación se había convertido en una barrera para compartir el éxito, que sus instintos protectores habían creado una dinámica en la que los logros se sentían como correcciones a su juicio en lugar de celebraciones para compartir? Nunca quise hacerlos sentir mal, dije honestamente. Tenían buenas intenciones con los consejos sobre seguridad financiera y carreras prácticas. Era más fácil dejar que se preocuparan que hacerlos sentir tontos por preocuparse. Papá negó con la cabeza lentamente. No estábamos preocupados porque pensáramos que eras tonta, Sofía. Estábamos preocupados porque te queremos y queríamos que estuvieras segura. Pero estaba segura, añadió mamá, su voz llena de asombro. Más que segura. Estabas construyendo un imperio mientras nosotros nos angustiábamos por tus elecciones de carrera. Verónica se aclaró la garganta diplomáticamente. ¿Continuamos con el recorrido? Los espacios para la ceremonia son realmente espectaculares, especialmente el pabellón al aire libre que la señorita García diseñó para bodas al atardecer. Pasamos las siguientes 2 horas recorriendo la propiedad que había transformado de un espacio para eventos en quiebra a lo que los profesionales de la industria llamaban el estándar de oro para los lugares de bodas en el centro del país. Cada detalle reflejaba años de planificación cuidadosa, una inversión sustancial y una pericia arquitectónica que mis padres veían por primera vez. El área de ceremonia al aire libre contaba con un pabellón diseñado a medida que proporcionaba protección contra el clima sin bloquear la luz natural. El salón de recepción incorporaba una ingeniería de sonido que permitía conversar a volúmenes normales, incluso con una banda completa tocando. La suite nupcial incluía comodidades de lujo que justificaban precios premium mientras creaban una experiencia que los clientes recordaban para siempre. Los jardines son extraordinarios, dijo mamá mientras caminábamos por el paisaje que había tardado 3 años en madurar hasta convertirse en el exuberante telón de fondo que había imaginado. Sofía, tú diseñaste todo esto. El paisajismo fue una colaboración con una firma especializada, pero los elementos arquitectónicos y el diseño general fueron míos. Sí. Papá se detuvo en el área del bar al aire libre, estudiando la mampostería que mezclaba a la perfección elementos históricos con funcionalidad moderna. Este nivel de artesanía. Sofía, no solo tienes éxito, eres excepcional en esto. El comentario me golpeó inesperadamente fuerte. En 32 años, no recordaba que ninguno de mis padres hubiera usado la palabra excepcional para describir algo que yo hubiera logrado. Talentosa, quizás. Creativa, ciertamente. Pero excepcional implicaba un nivel de reconocimiento que nunca había recibido de mi familia.
Al completar el recorrido, observé a mis padres procesar información que cambiaba fundamentalmente la forma en que entendían mi vida. La hija por cuya seguridad financiera se habían preocupado poseía una propiedad valorada en millones. La artista poco práctica había construido un negocio que generaba más ingresos anuales que las carreras de sus dos hermanos combinadas. El miembro de la familia que necesitaba orientación sobre expectativas realistas había creado algo que los profesionales de la industria buscaban emular. Sofía, dijo mamá cuando regresamos al vestíbulo principal, te debo una disculpa enorme. Te hemos estado tratando como a una niña que necesitaba protección de la realidad financiera, cuando ya habías dominado complejidades empresariales que están mucho más allá de lo que tu padre y yo entendemos. No se trata de disculpas, respondí. Estaban siendo padres amorosos, pero quizás ahora entiendan por qué Miguel y yo no estamos preocupados por los costos de la boda. Papá se rió, un sonido que mezclaba vergüenza con admiración genuina. Los costos de la boda. Vinimos aquí preocupados de que gastaras de más en el alquiler de un lugar, y resulta que eres la dueña del lugar. Sofía, la ironía es casi dolorosa. Verónica, que había estado gestionando discretamente varias llamadas telefónicas durante nuestro recorrido, se acercó de nuevo con su carpeta. Señorita García, no quiero interrumpir, pero tenemos 3 parejas programadas para consultas esta tarde, y el florista necesita aprobación de los arreglos para el evento del próximo fin de semana. La mención de las operaciones comerciales en curso pareció cristalizar algo para mis padres. No se trataba solo de una propiedad impresionante que había comprado, era una empresa activa y próspera que requería gestión y toma de decisiones constantes. Deberías atender tus asuntos, dijo mamá. Ya te hemos quitado suficiente tiempo, y tenemos mucho que procesar de esta mañana. Mientras se preparaban para irse, papá me llevó a un lado. Sofía, necesito preguntarte algo y quiero una respuesta honesta. Cuando te dimos consejos sobre opciones de carrera prácticas y seguridad financiera, ¿eso te dolió? La pregunta fue más difícil de responder de lo que esperaba. Dolió porque sentí que no podían ver lo que realmente estaba logrando. Pero también entendí que intentaban protegerme de la decepción. Sus intenciones siempre fueron amorosas. Pero nuestras suposiciones estaban completamente equivocadas, dijo. Te protegimos de dificultades financieras que ya habías superado, mientras nos perdíamos el éxito que habías alcanzado. El éxito no habría sido posible sin la ética de trabajo y los valores que me enseñaron, respondí. Ustedes me dieron las herramientas para construir esto, aunque no reconocieran el edificio cuando estuvo terminado. Mamá me abrazó fuerte antes de que se fueran. Estamos orgullosos de ti, Sofía. No solo por el éxito empresarial, sino por la elegancia con la que has manejado nuestro malentendido. Una persona inferior nos lo habría echado en cara hace años. Después de que se fueron, me quedé en el vestíbulo del lugar que había creado, procesando las revelaciones de la mañana. Verónica se acercó con cautela, claramente preocupada por la dinámica familiar que había expuesto accidentalmente. Lamento mucho haber mencionado las renovaciones, dijo. No tenía idea de que sus padres no sabían que usted era la propietaria. Está bien, le aseguré. En realidad, está mejor que bien. Ya era hora de que lo supieran. Esa noche, Miguel llamó para ver cómo había ido la visita al lugar. ¿Cómo reaccionaron a la hacienda de los Sauces? Conmoción al principio, luego vergüenza por sus suposiciones, pero al final, creo que están genuinamente orgullosos una vez que entendieron lo que había construido. ¿Y cómo te sientes tú de que lo sepan? La pregunta me hizo considerar emociones que había estado evitando durante años. Aliviada, sobre todo. Era agotador fingir ser menos exitosa de lo que realmente soy, pero también triste de que les haya llevado tanto tiempo verme con claridad. Ahora te ven, señaló Miguel. Y te van a ver caminar hacia el altar en el lugar que diseñaste y construiste. Eso es bastante espectacular, Sofía. 2 días después, Raquel llamó con una reacción que era quintaesencialmente suya. Mamá me contó lo de la hacienda de los Sauces. Sofía, ¿por qué nunca mencionaste que aparentemente eres una especie de magnate inmobiliario? Nunca surgió en la conversación, dije con suavidad. ¿Nunca surgió? ¿Eres dueña de un negocio multimillonario y nunca surgió? Sofía, te he estado dando consejos de carrera durante años cuando ya eras más exitosa que yo.
Tus consejos de carrera fueron bien intencionados, respondí, disfrutando del desconcierto de Raquel más de lo que probablemente debería. La reacción de David es aún mejor, continuó. Pasó 20 minutos calculando tus ingresos anuales probables y luego se quedó sentado diciendo, no mames, una y otra vez. Mamá tuvo que decirle que cuidara su lenguaje. La cena familiar del domingo siguiente tuvo una dinámica completamente diferente. En lugar de actualizaciones sobre los casos de Raquel y los proyectos de consultoría de David, la conversación se centró en mi próxima boda y los desarrollos comerciales en la hacienda de los Sauces. Papá hizo preguntas detalladas sobre desarrollo, financiación y gestión de la construcción. Mamá quería saber sobre las relaciones con los clientes y la coordinación de eventos. Sigo pensando en todas las veces que nos preocupamos por tu futuro financiero, dijo mamá durante el postre. Sofía, debes haber querido reírte de nuestra preocupación. Nunca quise reírme, dije honestamente. Su preocupación venía del amor, incluso cuando se basaba en un malentendido. Pero me alegro de que ahora sepan la verdad. David, todavía procesando la revelación sobre mi éxito, hizo la pregunta que había estado flotando sobre las conversaciones familiares toda la semana. Sofía, ¿estás enfadada con nosotros por no haberte tomado en serio todos estos años? La pregunta merecía una cuidadosa consideración. No estoy enfadada, pero sí estoy triste de que les haya llevado tanto tiempo ver de lo que era capaz de lograr. El apoyo familiar habría significado mucho durante los años en que estuve construyendo este negocio. Tienes nuestro apoyo ahora, dijo papá con firmeza. Lo que sea que necesites para la boda o proyectos futuros, solo pídelo. En realidad, respondí, lo que más necesito es que confíen en que Miguel y yo podemos tomar buenas decisiones sobre nuestra vida juntos. La boda será hermosa, nuestras finanzas son sólidas y ambos estamos entusiasmados con el futuro. Mamá sonrió, una expresión que mezclaba amor maternal con un respeto recién descubierto. Creo que podemos manejar eso. La boda en sí, 3 meses después, superó todas las expectativas que había albergado durante años de planificación. La ceremonia tuvo lugar en el pabellón al aire libre al atardecer, con la luz filtrándose a través de los árboles de maneras que había diseñado específicamente para que el espacio capturara. Los colegas fotógrafos de Miguel lo describieron como el lugar más fotogénico en el que habían trabajado. Nuestros invitados se maravillaron de los detalles arquitectónicos que contaban la historia de mi evolución profesional mientras creaban una celebración inolvidable. El discurso de dama de honor de Raquel incluyó una confesión. Pasé años dándole a Sofía consejos sobre opciones de carrera prácticas cuando ella ya estaba construyendo algo más impresionante que cualquier cosa que el resto de nosotros hayamos logrado. Esta noche, celebramos en el lugar que ella diseñó y construyó, rodeados de jardines que ella planeó, en un negocio que creó a partir de visión y determinación. Sofía, estamos orgullosos de ti, y lamentamos que nos haya llevado tanto tiempo entender lo que estabas logrando. El brindis del padre de la novia de papá fue aún más emotivo. Sofía me enseñó que el éxito no siempre se ve como esperamos. Mientras nos preocupábamos por su seguridad financiera, ella estaba creando independencia financiera. Mientras la animábamos a tomar decisiones prácticas, ella estaba construyendo algo que combina arte, negocios e innovación de maneras que nunca imaginamos. Esta noche, celebramos no solo su matrimonio con Miguel, sino la mujer extraordinaria en la que se ha convertido, a pesar de nuestra incapacidad para reconocer sus logros. Mientras Miguel y yo bailábamos nuestro primer baile en el salón de recepción que diseñé específicamente para crear una acústica perfecta y una iluminación romántica, sentí la satisfacción de compartir mi mundo con una familia que finalmente entendía lo que estaba viendo. El lugar no era solo el escenario de nuestra boda, era la manifestación física de todo por lo que había trabajado para construir, la prueba tangible de que su hija poco práctica se ha convertido en una mujer que convertía la visión creativa en una realidad exitosa. Más tarde esa noche, mientras la celebración continuaba a nuestro alrededor, Miguel me llevó a un lado. ¿Cómo se siente que tu familia finalmente entienda quién eres realmente? Miré alrededor del espacio que había creado, los detalles arquitectónicos que mostraban años de experiencia, los sistemas de negocio que generaban ingresos sustanciales, las relaciones con los clientes que habían construido una reputación que se extendía mucho más allá del centro del país. Se siente como volver a casa, dije, no al lugar, sino a ser vista con claridad por las personas que amo. El lugar que había construido para mi boda se había convertido en algo más valioso que los bienes raíces o el éxito empresarial.
Se había convertido en el lugar donde mi familia finalmente entendió que su hija poco práctica era en realidad la empresaria más consumada entre ellos, oculta a plena vista durante años. Y mientras nuestros invitados bailaban hasta altas horas de la noche en el salón de recepción que diseñé, me di cuenta de que el proyecto de desarrollo más exitoso que había completado no era un edificio en absoluto. Fue la cuidadosa construcción de una vida que honraba tanto mi visión creativa como el amor de mi familia, incluso cuando parecían imposiblemente distantes.